básicamente lo que yo quiero hacer en la charla, algunas cosas más rápidas que otras, es pensar al tiempo como una multivariable. Empecemos entonces este menú por el tiempo como un sentido. ¿El tiempo es un sentido? Si así fuera, ¿qué condiciones tiene que cumplir el tiempo para ser un sentido? Es una pregunta que parece trivial y es complicadísima y no tiene respuesta por ahora. Vamos a investigar un poquito, ¿sí? Básicamente, si el tiempo es un sentido, tendrá que tener cosas en común con los otros sentidos. Por ejemplo, tendrá que tener un estímulo. Un sentido se define porque hay un estímulo del mundo que, valga la redundancia, lo estimula. Experimento. Cierren un ojo y apriétense ligeramente la parte nasal, la parte más cerca de la nariz de ese ojo, y díganme qué pasa. Se ve una mancha, no me dejen solo. Eso quiere decir que esto tan sencillo como decir un estímulo estimula a un sentido determinado es falso. Si ahora en lugar de apretarse el ojo, simplemente se lo acarician, si rozan el párpado, van a sentir que rozan el párpado, tal vez vean una sombra, pero no van a ver la mancha. Los sentidos se definen por aquel estímulo adecuado, aquel estímulo que les es más fácil para responder. Esto entonces es una complicación, pues yo voy a decir, y bueno, si el tiempo es un sentido, y el estímulo, y no sé, porque puede haber muchos estímulos que lleguen a ese sentido, como pasa con el ojo. Entonces esto de decir, si el tiempo es un sentido, debe haber un estímulo que le llegue, es difícil de comprobar. El otro asunto es que todo sentido tiene un órgano o varios órganos que lo captan. Si el tiempo es un sentido, entonces tendrá que haber órganos del sentido del tiempo. A lo que voy es que si uno quiere formular esto en términos, entre comillas, científicos, no le queda otra que hacer este tipo de preguntas. ¿Dónde es captado el tiempo en el cerebro? ¿Cómo se codifica el tiempo en el cerebro? Y los estímulos se codifican de dos maneras. Hay una codificación temporal, de alguna forma tengo que saber cuánto dura un estímulo. También tengo que saber de dónde viene ese estímulo, una codificación espacial. Si el tiempo es un sentido, tendré que buscar algún tipo de codificación espacial y temporal. Para que algo se convierta en un objeto de estudio científico, tengo que hacer preguntas científicas. Y estas son preguntas científicas. Vamos a hablar un poquito de esto de los tiempos de los estímulos, ¿sí? Kublai Khan era un tipo que tenía un imperio tremendo, ¿sí? Un imperio mogol, justamente, y un día se despertó y dijo, oh, quiero saber cómo es mi imperio de grande, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el tipo? Un día mandó a varios jinetes hacia los distintos puntos cardinales y decía, vos corre hasta que te digan que no me conocen. Ahí termina mi imperio, y volvé y decime cuánto tiempo corriste. Entonces, con eso, trazó un mapa. Ese mapa es trucho, pues no tiene en cuenta que los tipos corren en velocidades diferentes. Y eso es como el cerebro interpreta el tiempo. ¿Por qué? Porque los distintos jinetes del cerebro, o sea, los distintos sentidos, tienen velocidades diferentes. Y el cerebro se las tiene que arreglar. Y otra cuestión del tiempo como sentido es que el tiempo parece tener una duración variable en muchas situaciones. O sea, básicamente una pregunta uno se puede hacer, ¿es verdad eso? ¿Se puede detener el tiempo? Hay una situación popular donde se dice que normalmente el tiempo se detiene, que son las situaciones traumáticas. Esto parece absolutamente mitológico y no parece tener ningún asidero, pero no podemos afirmar eso hasta que no hagamos una pregunta científica y tratemos de demostrarla. Y les quiero contar gente que pensó en esta pregunta científica. Inventaron un relojito, un reloj pulsera, que tenía dos cifras que alternaban. Pónganse 4 y 3. Pac, pac, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 6. A partir de determinada velocidad, taca, 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 el cerebro deja de interpretar cuál es cada cifra. Entonces la hipótesis es, si efectivamente el tiempo se detiene en ciertas situaciones traumáticas, yo voy a poner la cifra muy rápido, tanto que un observador normal no va a poder verlas, este observador, sujeto a una experiencia traumática, va a poder verlas. Y lo que hicieron fue agarrar una serie de estudiantes y mandarlo a hacer bungee jumping. Entonces les pedían que miraran el relojito que se caía, ¿sí? Entonces no se puede ver, quiere decir que no se detiene el tiempo, no hay una percepción, una discriminación mayor del tiempo por una situación traumática. Pero después, cuando los tipos se bajaron del aparato y les preguntaron cuánto tiempo duró la experiencia, dijeron que había durado mucho más de lo que realmente había durado. Quiere decir que lo que sucede en experiencias traumáticas es que el tiempo subjetivo, nuestra estimación de cuánto pasó, es mucho mayor a la del tiempo real. Lo pongo como ejemplo de cómo hay que romperse el bocho para encontrar una pregunta adecuada para algo que se nos escapa, algo que fluye como el tiempo.